aquí en Nacional, en los 103.9, estamos ya también en las señales de Facebook Live y de la Agencia de Noticias Andina. Saludamos al doctor Francis Martínez Samaniego, otorrinolaringólogo. Doctor Martínez Samaniego, buenos días. Muy buenos días, Raúl, Ricardo. Gracias por la invitación, a nombre del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja. Es un gusto estar esta mañana con tu audiencia. Ahora sí lo voy a pronunciar bien. Usted es otorrinolaringólogo. Perfecto. Correcto. Separado. Un poco largo. Otorrinolaringólogo. Sí, porque lo tenía apuntado yo directo y se me hacía un trabalenguas leerlo. Ahora sí, otorrinolaringólogo. Doctor, ¿qué está pasando con nuestra salud auditiva? ¿Estamos siendo víctimas de la contaminación sonora? ¿Cuál es el daño que deja esto en nuestra audición? No ahora, sino también a futuro. Claro, muy buenos días nuevamente. Es un tema muy interesante, muy importante y que no se está dando la debida importancia, ¿no? La denominada contaminación acústica o daño por ruido, ¿no? En general nosotros desde que nacemos ya tenemos una audición que en el paso de los años va madurando, pero por la exposición a ruidos muy intensos, muy fuertes, la Organización Mundial de la Salud acuñó un nombre denominado contaminación acústica, ¿no? Que sobre todo se da en las ciudades donde nosotros convivimos día a día con el ruido de repente de los buses, cuando viajamos en el avión transmite mucho ruido. El oído interno es la parte más importante del oído, del ser humano, y ellos tienen células muy sensibles, denominadas células ciliadas. Cuando nosotros nos exponemos a un ruido muy molestoso, se denomina un ruido mayor a 70, 80, 90 decibeles. Cuando, por ejemplo, suena un claxon y ese sonido te está molestando, ese sí es un ruido que está generando daño en el oído, te está generando muerte de células ciliadas del oído interno. Y si nosotros nos exponemos por más de 30 minutos, más de una hora, poco a poco van muriendo esas células. Y existe lo que denominábamos, lo que le decía, la contaminación acústica, y eso se da a todos los niveles, niño, adulto mayor, ¿no? Y es un tema que debemos abordarlo, sí, por supuesto, debemos usar medidas protectoras. Por ejemplo, en otros países se prohíbe que los taxistas suenen su claxon en la ciudad. ¿Y eso por qué? Porque daña el oído interno, y eso no es que se da de un momento a otro, sino se va acumulando. Por ejemplo, las personas que trabajan con aparatos que emiten un sonido muy fuerte, como por ejemplo los taladros, los que rompen pisos, los mismos que trabajan en los aeropuertos y que no usan, de repente hemos visto que en aeropuertos se están con protectores auditivos, que son como unos auriculares. Esos justamente están evitando que se dañe el oído interno, porque tengo pacientes en la consulta que trabajan con ruidos muy fuertes y no están usando sus protectores auditivos en 5, 10, 15 años, ya tienen una audición de una persona de 60, 70 años, y en ese caso sí, pues hay que recomendarle audífonos. Entonces es muy importante que no nos expongamos a ruidos mayores que nos generen molestias, mayores a 70, 80 decibeles, ¿no? Doctor Martínez, lamentablemente cuando salimos a las calles estamos soportando bocinas y claxon que utilizan los vehículos particulares y de servicio público. Es tan fuerte, doctor, estos claxon que se ha puesto de moda, que parece que estuviera pasando un buque y no un vehículo, porque es un sonido realmente que daña el oído. Y usted acaba de decir algo grave, doctor. Estamos perdiendo células, están muriendo células auditivas. Sí, efectivamente. Como le decía, en el oído interno existen las denominadas células ciliadas o células del oído interno. Nosotros tenemos en promedio 18.000 a 24.000 células. Cada vez que nosotros nos ponemos a ruidos fuertes, sea de cualquier tipo, esas células van muriendo y ya no se regeneran, lamentablemente. Nosotros tenemos una enfermedad llamada enfermedad básicamente por la edad, o sea, a partir de los 40, 50 años nosotros vamos a poco ir perdiendo estas células, pero es básicamente por un tema de desgaste. Cuando nosotros nos exponemos a ruidos muy fuertes, pues ese desgaste fisiológico que se da en el cuerpo, pues se adelanta y de repente podemos tener pacientes de 20, 30, 40 años ya con un oído de 40, de 60, 70 años. Y en ese caso tenemos que recurrir al uso de audífonos medicados.
lo que comúnmente, por ejemplo, todos los jóvenes están usando ahora, por el tema de la pandemia, están usando auriculares, audífonos de inserción. Esos también generan un daño, ¿no? La Organización Mundial de la Salud recomienda que máximo debemos usar esos audífonos 1 hora, máximo. Si estamos usando más de 1 hora, estamos dañando, estamos generando que las células ciliadas del oído interno se vayan desgastando, se vayan muriendo, y cuando mueren, pues mueren más del 50% de células, y ahí la persona va a tener zumbidos, va a decir, sí te escucho pero no te entiendo. Eso es lo clásico que manifiestan las personas, o los zumbidos, ¿no? Y en casos severos, ante un ruido muy excesivo o una explosión, hemos tenido pacientes incluso que han venido con sangrando del oído o con perforaciones del tímpano que requieren una cirugía, ¿no? Así es, Raúl. Doctor, a ver, usted ha dicho una situación muy real, la de muchos peruanos, no solo jóvenes, también ya adultos, que utilizan, y utilizamos porque también me puedo incluir, los audífonos, sobre todo estos muy pequeños que ingresan, ahora hay incluso inalámbricos, ¿no?, que ingresan a los oídos. Estos son más dañinos, matan más células que los audífonos grandes. Esto, por ejemplo, no sé si usted nos está viendo por el Facebook, pero nosotros tenemos con Raúl audífonos estos grandes, ¿no?, estos que son ya, digamos, para trabajo, para poder captar al entrevistado. ¿Cuáles son más dañinos? Si tuviéramos que hacer una diferencia, estos más pequeños que entran directamente al oído, alámbricos o inalámbricos, o estos grandes que tapan todo el oído. Claro, en general no deberíamos exponernos a ruido por el tema del trabajo, por el tema de la pandemia, que ahora todo se está dando por comunicación virtual. Los que no se recomiendan son los de inserción, o sea, los pequeños que van directamente, que fluyen el conducto auditivo, esos no recomendamos. Los que se podrían usar son los que usted me menciona, los de orejera, los grandes, que tratan de expandir mayor el ruido y dañan mucho menos. Pero cuando nos pongamos mayor a 1 hora, pues igual, ¿no? O sea, el de inserción genera más daño, el auricular también, pero no hay otra forma. Se recomienda que por lo menos máximo 1 hora y luego que haya un descanso auditivo, porque si exponemos más de 1 hora a un ruido muy intenso, pues vamos a estar dañando a nuestras células, ¿no? Eso es denominado contaminación acústica o por ruido, como les decía. Y hay un tema en el cual, si te expones, por ejemplo, ¿no?, hay personas que se predisponen más. Hay muchas personas que dirán, pero yo trabajo 5 o 10 años con esto y nunca me ha generado nada. Es que hay otras personas que requieren 10, 15, 20 años, y hay otras personas que se exponen 5 años y ya están con molestias auditivas, con zumbidos, con ruidos, con dolores, sensibilidad también a sonidos, y no a corto tiempo, sino a largo tiempo, ¿no? Es algo que no lo prevé la persona, ¿no? Y se confía, ¿no? Y eso también está muy mal. Y por eso se recomienda que cada persona que se expone por más de 1 hora a ruidos, sea por el trabajo, cada año debe hacerse una evaluación auditiva. No cuando ya está el daño, sino preventivamente debe hacerse una evaluación auditiva al año. Doctor Martínez, muchas personas de avanzada edad, como usted ya nos ha explicado, van perdiendo la capacidad de oír, pero no tienen los recursos económicos para comprar estos audífonos especializados, medicados, porque tienen un costo, ¿no? Tienen un costo. Sin embargo, se ofertan algunos audífonos en ferias, en esta publicidad de telemercado, entre 100 y 200 soles, mucho más barato que los de marca, por decirlo de alguna manera. ¿Es recomendable utilizar estos audífonos muy baratos, genéricos? Sí, es un interesante tema el cual me mencionas, pues es como cuando yo hablo con un paciente y le indico, pues la mayoría de personas, cuando ya tiene el daño auditivo, pues se genera problemas de comunicación, sea con su familia o en su trabajo, ¿no? Entonces se recomienda audífonos medicados. Son audífonos medicados porque son a medida del paciente. Es como cuando yo voy al oftalmólogo y me receta un lente, ¿no? Y me da una medida. Yo trato de usar el lente de otra persona y no me va a ayudar. A lo largo, en mi dicho, quizás me podría ayudar, pero me genera perjuicio. Lo mismo pasa con estos audífonos que me mencionas, que están vendiendo en las ferias, en los mercados, que básicamente aumentan el volumen, que sí les va a ayudar a los pacientes de 1 mes, 2 meses, pero a la larga
va a generar un daño en el oído interno y va a hacer que la mayor cantidad de sus células que todavía están vivas pues van a morir. Entonces, no recomendamos el uso de esos audífonos porque son audífonos que no están medicados. Entonces, cuando nosotros recomendamos un audífono medicado hay que hacerle una medida previa, una audiometría, y de acuerdo a ello se calibra el audífono medicado. No recomendamos. Tengo mucho paciente que viene pues usando esos audífonos, pues sí, efectivamente están más baratos y los audífonos medicados no son tan cómodos, pero pierden mucho más la audición con ello y a la larga lo dejan. Incluso tengo muchos pacientes que usan eso y comienzan con más ruidos, dolor en el oído, cefaleas. Entonces no se recomienda esos audífonos. Debe ser un audífono medicado prescrito por un otorrinolaringólogo, ¿no? Hay muchas personas que duermen con los audífonos puestos o se quedan dormidos. Hasta antes de la pandemia, doctor Martínez Samaniego, uno subía a un microbús, a un bus, a una cúster, y medio grupo de gente que estaba sentada dormía con los audífonos puestos o miraba televisión por teléfono con los audífonos. Otros también duermen en sus casas con los audífonos porque ponen música, digamos, clásica o música con sonidos naturales. En este último caso señalan que los relaja mucho, que les permite conciliar el sueño de largo y de profundidad, ¿no? Y que tienen el sistema automático que se va a apagar solo, porque es una duración de 1 hora, básicamente. ¿Qué tan viable o permitido es esto y a qué se expone la gente que duerme con los audífonos puestos? Hemos tenido muchos pacientes que manifiestan lo que usted nos menciona, ¿no? Pues se quedaron una noche con el audífono y al día siguiente amanecieron con zumbidos, ruidos denominados también tinnitus, y eso es porque, como le digo, a mayor tiempo de exposición a ruidos, mayor posibilidad que las células en el oído interno mueran. Y cuando se mueren estas células, pues genera una interferencia. Y la interferencia justamente es el zumbido, el ruido adicional que uno puede sentir. No recomendamos exponerse a ruidos muy fuertes, muy cerca al oído, porque genera a la larga daño, desgaste. En una persona puede ser 5 años exponerse al mismo ruido y te genera un daño, en otras personas pueden demorar 10, 15, 20, 25 años. Y cuando ya manifiesta síntomas, uno de los síntomas es el zumbido, el tinnitus, esa pérdida ya va a ser irreversible. O sea, no vamos a poder darle ni medicamentos, ni inyectables, nada, porque lamentablemente el oído es un órgano sensorial. Se mueren las células y queda ahí y deja secuelas. Uno, de zumbidos, no vas a poder de repente escuchar, pero no vas a poder interpretar, entender lo que te está diciendo la otra persona. Por eso la audición auditiva es muy importante y lamentablemente no se regenera. No recomendamos la pregunta que me hace. ¿Cómo debe ser el lavado del oído? Hay personas que van a algunos centros médicos a hacerse lavado de oído cada cierto tiempo, otros se introducen hisopos, otras personas de manera irresponsable palitos de fósforo. ¿Cómo debe ser el lavado del oído, doctor? Efectivamente, Dios nos ha hecho al cuerpo perfecto, entonces hay un mecanismo por el cual el oído se limpia, el mecanismo de limpieza. A la mañana usted se ha levantado y quizás ha visto o ha sentido un poquito de cera en el oído y dice, sí, está sucio el oído, entonces un palito, un hisopo, y yo creo que más adentro también entonces se introduce el hisopo y genera que ese líquido que es el cerumen, que es un medio de protección, que ante un polvillo, ante contaminación, atrapa esta molécula para que no ingrese al oído medio, y eso al día siguiente lo elimina. Entonces, el modo correcto de limpiarse es básicamente con un algodón y limpiarse la parte externa y solamente retirar la parte externa del exceso de cera. No introducir palitos, hisopos, nada de ese adentro, porque es un medio de protección la cera, no está por las puras. El lavado de oído, pues muchas personas también vienen a la consulta y dicen, doctor, quiero un lavado de oído porque no estoy escuchando. Pues el lavado de oído no se recomienda si es que el paciente no tiene molestias, porque hemos tenido otros casos en el cual el paciente pues va a cualquier consultorio médico
y le hacen un lavado de oído, y a veces personas que no están entrenadas para esto, y posterior al lavado pues vienen sangrando por el oído, vienen con dolor de oído, con infección, con perforaciones en el tímpano, que hay que llegar a una cirugía. Entonces, si usted tiene alguna molestia en el oído, primero es la evaluación, la consulta. Si nosotros con el otoscopio revisamos que hay una cantidad excesiva de cerumen que no nos deja ver el tímpano, y el paciente está con molestia, en ese caso sí recomendamos hacer un lavado de oído. Pero no es que yo quiero escuchar mejor y me voy a hacer un lavado de oído en cualquier centro en el cual no tienen la debida experticia, pues no recomendamos. Primero pasar la consulta. Si uno tiene una duda o quiere saber algo más de esto, hay que hacer la consulta debida con el otorrinolaringólogo. Nosotros contamos con un centro de otorrinoaudición que podemos atender a todos los pacientes que o tienen alguna consulta. Pues primero la consulta, no de un momento a otro consulta, lavado de oído, no. ¿Cuánta relación tiene el oído, doctor Martínez, con la estabilidad de una persona? Quienes tienen problemas de audición pierden estabilidad para caminar, para desplazarse, pueden tener problemas también de una suerte de mareos y perder la estabilidad. Sí, por supuesto. En general, todos, el común de las personas, saben que el oído es para escuchar, ¿no? Nos da el órgano de la audición. Pero también hay que recordar que el oído tiene una función de equilibrio. Nosotros en el oído interno, lo más conocido, pues, es el oído interno, porque si se malogra el oído interno vamos a tener varios problemas. El más conocido por la población es el tema auditivo, pero también la parte posterior del oído controla el equilibrio. Entonces, pacientes que tienen problemas en el oído interno también pueden sentir mareos, pueden sentir inestabilidad, las denominadas, las famosas laberintitis, que alguna vez que las han tenido las personas o has escuchado a algún familiar, que se levantan y están que todo le da vuelta, le gira con náuseas, vómitos, pues sí, entonces probablemente han tenido una inflamación en el oído interno, hay que recibir un tratamiento adecuado, acudir al otorrinolaringólogo. Problemas de equilibrio también a veces se relacionan a zumbidos, baja auditiva y también mareos, que es otra enfermedad denominada enfermedad de Meniere. Entonces, el oído, cuando una persona tiene un mareo, lo primero que hay que descartar es que sea un problema en el oído. A veces se van al neurólogo, hace colesterol, triglicéridos, diferentes exámenes, pero ahí lo primero es descartar, porque lo más frecuente cuando uno tiene un mareo es descartar que no tenga un problema en el oído interno. Efectivamente. Nuevamente, vamos a la consulta primero. Importante esto último que nos ha dicho, doctor. Muchísimas gracias al otorrinolaringólogo, ahora sí lo digo bien, del INC, Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, el doctor Francis Martínez Samaniego. Muchísimas gracias, muy amable.